Shalom, Urajot, paz y bendiciones. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Isaac Piti, y bajo la autoridad y permiso del Rey Carlos Rodríguez, pastor de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá. Estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en los cielos. Damos gracias a Elohim que nos ha permitido llegar hasta este Yom Shelishi 18 de Av, que corresponde al martes 12 de agosto de 2025. En esta oportunidad estaremos compartiendo con ustedes la lectura y también el posterior comentario acerca de la tercera aliyá de la parashat número 46, titulada Ekef, que significa a causa de o por consecuencia. La misma se encuentra en el Sefer de Barín, que es el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 4 al versículo 29. Escuchemos la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baharbanu mikol hamin, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. No pienses en tu corazón cuando Adonai tu Elohim los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Adonai a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Adonai las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Adonai tu Elohim las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Adonai juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Adonai tu Elohim te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Adonai tu Elohim en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Adonai. En Horeb provocasteis a ira a Adonai, y se enojó Adonai contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Adonai hizo con vosotros. Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Adonai las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Adonai en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches, que Adonai me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Adonai: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Adonai diciendo: he observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré, y aquí habíais pecado contra Adonai vuestro Elohim, os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Adonai os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos, y las quebré delante de vuestros ojos, y me postré delante de Adonai como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Adonai, para enojarlo, porque temí a causa del furor y de la ira con que Adonai estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Adonai me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Adonai en gran manera para destruirlo.
y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Tabera, en Masá, y en Kibrot Hataaba, provocasteis a ira a Adonai. Y cuando Adonai os envió desde Kadesh Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Adonai vuestro Elohim, y no le creísteis, ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Adonai desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante de Adonai, 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Adonai dijo que os había de destruir. Y oré a Adonai diciendo, oh Adonai, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Adonai introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, behaye olam natan betoheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Bien, hermanos, ahora en esta tercera aliyá, dando continuidad al discurso de Moshe hacia todo Israel previo a la entrada, al ingreso de Israel en la tierra, vemos de manera resumida en esta tercera aliyá que hay inicialmente dos causas o motivos para que Elohim usase a Israel para poseer la tierra, o sea, como un instrumento. Y son, como lo describe en el verso 4, en el verso 5 que acabamos de leer, específicamente porque el colmo del pecado, la iniquidad de las naciones, su impiedad había llegado a la presencia de Adonai, delante de Adonai. Es decir, que entonces la primera causa era la impiedad de las naciones que habitaban la tierra. La segunda causa era la promesa a Abraham, Isaac y Jacob que había hecho Adonai a los patriarcas del pueblo de Israel. La palabra impiedad en hebreo en este caso es la palabra rishhat. Significa maldad, perversidad, conducta injusta o contraria a la voluntad de Adonai. Se usa para describir corrupción moral y espiritual, no solo un error puntual. Esta palabra es lo opuesto a sede, que significa justicia, o gesed, que significa misericordia, compasión. Aquí Moshe está hablando de la maldad moral y espiritual. Esto es lo que significa Rishat, de las naciones. De ahí viene la palabra Rasha, malvado. No está hablando del concepto de culpa o iniquidad que se dice en hebreo Abón. Y en el verso 5, la expresión confirmar la palabra es el juramento hecho a los patriarcas. Y la palabra aquí en hebreo para juramento es la palabra Nishpa. Versos 6 al 7 vimos que se le hace saber al pueblo su carácter, su naturaleza, un diagnóstico certero de la condición del pueblo antes
de entrar a la tierra, o más bien durante todo el desarrollo de las jornadas posteriores a la salida de Egipto. Un pueblo, dice, de dura cerviz, es decir, un pueblo obstinado, un pueblo testarudo. Versos 9 al 21, se da la situación, se describe más bien la situación pasada con el incidente del becerro de oro. Versos 22 al 29 describen entonces al final cómo Moshe intervino en favor del pueblo, por amor del pueblo, delante de Adonai. Y Adonai, en su infinita misericordia, no consume el pueblo, sino que entonces es este mismo pueblo de Israel, ahora la generación nueva, que en aquel entonces tenía menos de 20 años, es la que va a entrar entonces a la tierra. Bueno, quiero llamar su atención a los versos 6 y 7, específicamente en el verso 6, cuando se especifica que no es por la justicia del pueblo que Adonai entonces le daría la buena tierra. ¿Por qué? Porque era un pueblo de dura cerviz, dice, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Así que no es por la justicia de Israel. Israel era un pueblo de dura cerviz. ¿Qué quiere decir esta expresión metafórica de dura cerviz? Bueno, esta expresión se refiere a personas, o está dirigida a personas tercas, rebeldes, o que se resisten a someterse a la voluntad de Elohim. Es una forma figurada de decir que alguien tiene cuello rígido, es decir, que no se deja guiar ni corregir. Esta expresión aparece en diversas ocasiones a lo largo de la escritura. En Éxodo 32:9 aparece. En lo tocante al episodio del becerro de oro. Dice Éxodo 32:9, dijo más Adonai a Moshe, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. También aparece en los profetas, vamos al profeta Isaías 48, verso 4, Isaías 48, verso 4, dice, por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Hablando acerca de la dureza de Israel en someterse. Jeremías, posteriormente, profeta enviado a Yehudá para Teshuvá. Jeremías 7, versos 26. Dice así, Jeremías 7, verso 26. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Hablando específicamente entonces de la rebelión de Judá, que por extensión es parte del pueblo de Israel, que no oyeron el consejo del profeta, sabiendo que el profeta es la voz de Adonai hacia el pueblo. Dura cerviz es obstinación espiritual. Es una metáfora tomada de la rigidez del cuello de un animal que no se inclina ni se dobla. En términos espirituales, hermanos, el que no se encorva es igual al que no se somete. Es como decir que alguien no está dispuesto a inclinar su voluntad, no se humilla ni reconoce la autoridad divina. De hecho, hay una profunda analogía entre el trigo
y la cizaña, y los justos y rebeldes. De hecho, el trigo, por su naturaleza, se dobla ante el viento, se inclina, simbolizando humildad y sometimiento. Representa a los justos, que son receptivos a la guía divina y se dejan moldear por Elohim, mientras que la cizaña es rígida y no se dobla, permanece erguida, simbolizando terquedad y obstinación. Representa a los hijos rebeldes que no se someten a Adonai y resisten la corrección. Yeshua nos muestra esta analogía más claramente sobre quiénes representan al trigo y quiénes representan la cizaña y cuál es su fin. Vamos a Mateo 13, versos 24 al 30. Mateo 13, versos 24 al 30. Y está la parábola entonces del trigo y la cizaña. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces aquí Yeshua nos muestra que la cizaña está creciendo junto al trigo. Esta simboliza una situación entre el bien y el mal coexistiendo. En esta era, en este tiempo, la coexistencia entre justos e injustos. Pero que es entonces Adamo, el Señor, al encargado de separar entonces la cizaña con el trigo. La cosecha representa el juicio final, cuando Adonai separará el justo del malvado. Entonces, es interesante porque dice que la cizaña es quemada, pero el trigo entonces es el que queda en el granero. Entonces, una pregunta válida en este caso es, ¿pero cómo ser trigo? Bueno, aprendiendo más acerca del trigo, es entonces que seamos humildes y flexibles, aceptando su guía y dirección. Que busquemos raíces fuertes, es decir, cultivar una relación sólida con Adonai, basada en la oración, el estudio de la Torá y la obediencia. Es producir frutos, así como el propósito del trigo es dar grano, debemos reflejar fruto del Ruach HaKodesh, y entre eso la bondad, el amor y también la justicia impactando en los demás. Por otro lado, ser pacientes. El trigo crecerá ciertamente junto a la cizaña, como bien lo ha explicado Yeshua. Entonces es Adonai quien se encargará de nuestras luchas. Esto nos ayudará a mantenernos firmes y centrados. Por último, aprender a doblarnos sin quebrarnos, es decir, que ante los vientos fuertes de la vida y embates, problemas, circunstancias, situaciones, debemos sobrellevar, debemos ser flexibles sin perder nuestra integridad en Adonai, como creyentes. El Salmo 1, vamos a estar leyendo el Salmo 1, verso 3.
describe que el varón de Elohim es como aquel árbol que se adapta entonces a las situaciones. Vamos a Salmo 1. Verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, nos da a entender de que ante los embates de la vida, los problemas, las circunstancias, debemos sobrellevar estos con resiliencia, adaptándonos a las dificultades, esperando que haya sido de bendición esta tercera aliyá. Hermanos, shalom, shalom y bendiciones.